Hoy veremos la historia real de una alianza que cambió el destino del planeta, la del ser humano y el lobo. No fue amistad a primera vista, sino un pacto forjado en el hambre, el frío y la necesidad de sobrevivir. De aquel encuentro improbable nacería el perro, y con él, una nueva forma de humanidad. Durante miles de años, lobos y humanos caminaron separados, desconfiando uno del otro. Pero algo, en algún lugar del hielo, los empujó a compartir fuego, alimento y mirada. ¿Cómo dos depredadores que competían por la misma presa terminaron cazando juntos? ¿Qué los hizo entenderse sin palabras? Este es el viaje a través del tiempo, la ciencia y el instinto. Una historia sobre el origen de la cooperación, la confianza y el vínculo más antiguo entre especies. Una historia que, en el fondo, sigue viva en los ojos de cada perro que nos mira hoy. El mundo estaba cubierto de hielo. El viento rugía como un animal sin rostro y la tierra parecía dormida bajo una capa infinita de nieve. Los humanos caminaban con miedo y hambre, arrastrando los restos de un fuego que apenas se mantenía vivo. Cada chispa era una victoria. Cada día, un desafío más contra el frío. A lo lejos, los lobos vigilaban. Eran sombras grises entre los árboles desnudos, sigilosas, pacientes. También ellos sufrían. Sus presas habían desaparecido, los ciervos se habían ido al sur y las manadas comenzaban a flaquear. En aquel paisaje helado, hombres y lobos competían por los mismos huesos. Dos depredadores cansados, obligados a mirarse desde la distancia. Durante semanas se siguieron mutuamente. Los humanos temían sus ojos brillantes en la oscuridad. Los lobos, el olor del humo y del hierro. Pero entre el miedo y la desconfianza comenzó algo nuevo. Curiosidad. ¿Qué hacía el otro para sobrevivir? ¿Qué poder tenía ese fuego que mantenía alejadas a las sombras? Las noches eran largas y el hambre más grande que el orgullo. Los lobos rondaban los campamentos humanos, atraídos por el olor de la carne chamuscada. Los humanos, agotados, lanzaban huesos lejos del fuego para mantenerlos a raya. Sin saberlo, estaban construyendo un lenguaje silencioso. El intercambio. Un lobo joven se atrevió primero. Hambriento, se acercó un poco más que los demás. Los hombres lo vieron, tensaron sus lanzas, pero no atacaron. Aquella criatura flaca, de ojos amarillos y temblor en las patas, no era una amenaza, era un reflejo. También tenía hambre, también luchaba por seguir vivo. Esa noche, el lobo durmió cerca del fuego, no junto a los hombres, pero tampoco tan lejos como antes. Entre ambos había una distancia nueva, no de miedo, sino de respeto. Y al amanecer, cuando el viento volvió a soplar con fuerza, el animal seguía allí, observando, esperando otro hueso. Los humanos lo dejaron quedarse. Así empezó algo que nadie comprendía del todo. Un pacto sin palabras. Los lobos seguían a los hombres para aprovechar sus restos, y los hombres toleraban su presencia porque alertaban con sus gruñidos ante cualquier peligro. Sin darse cuenta, se estaban ayudando. Cada noche, los lobos se acercaban más. Cada día, los humanos se acostumbraban a su compañía. El fuego, que antes los separaba,
se convirtió en punto de encuentro. En torno a esas brasas nació una nueva alianza, tejida por la necesidad y el instinto. No era amistad todavía, era supervivencia compartida. Pero en ese territorio helado, donde todo parecía morir, dos enemigos naturales habían encontrado una forma de coexistir. Y en ese pequeño gesto, en ese primer acercamiento bajo la nieve, comenzó la historia que cambiaría para siempre el destino del hombre y del lobo. El hielo empezaba a ceder. Los días eran un poco más largos y el viento ya no mordía tan profundo. Los humanos, agotados por el invierno, encendían fogatas más grandes para celebrar haber sobrevivido. Pero no estaban solos. En la distancia, sombras grises observaban el fuego con una mezcla de miedo y deseo. Eran lobos, flacos, silenciosos, con los ojos brillando como brasas. Habían aprendido que donde había humo, había huesos. El olor del tuétano les atravesaba el hambre. Los humanos, por su parte, ya sabían que esos aullidos no eran simples advertencias. Eran recordatorios de que la noche aún tenía dueños. Una noche, el fuego fue testigo de algo nuevo. Los lobos no atacaron. Los humanos no huyeron. Ambos se quedaron quietos, midiendo la distancia, separados por el resplandor naranja. Era una tregua, aunque nadie la había declarado. El fuego marcaba la frontera entre dos mundos, y al mismo tiempo, el puente. Las brasas crepitaban. Un lobo se acercó más de lo habitual. No mostró los dientes, solo olfateó el aire, curioso. Del otro lado, un niño dejó caer un hueso chamuscado. El lobo dudó, esperó. Luego avanzó un paso, otro más, y tomó el hueso sin gruñir. El silencio fue absoluto, como si la tierra contuviera la respiración. Aquella pequeña osadía no pasó desapercibida. Esa misma noche, el grupo regresó. Los humanos notaron algo extraño. Ningún lobo atacó. Ninguno se acercó demasiado. Solo rondaban, atentos, vigilantes. Y fue entonces cuando un anciano comprendió algo. Mientras los lobos estaban cerca, otras fieras no lo estaban. El fuego, que antes era un muro, se volvió un punto de encuentro. Los humanos seguían arrojando huesos. Los lobos seguían esperando a distancia. Cada gesto era una palabra nueva en un idioma sin voz. Un pacto que no necesitaba promesas, solo tiempo. Y el tiempo hizo su trabajo. Los lobos empezaron a dormir más cerca del campamento. Sus aullidos, antes temidos, se convirtieron en parte del paisaje nocturno. Una melodía salvaje que los humanos comenzaron a reconocer como familiar. El miedo inicial se transformó en costumbre y la costumbre en algo parecido a confianza. Una fogata, un aullido, y entre ambos, una alianza naciendo sin que nadie lo notara. Quizás fue entonces cuando cambió todo, cuando el instinto de caza se cruzó con el instinto de compañía, cuando dos especies hambrientas encontraron en la otra una oportunidad de vivir mejor. El fuego ya no era solo calor, era un símbolo de algo más grande, la primera chispa de convivencia entre mundos distintos. Esa noche no hubo rugidos ni sangre, solo el murmullo del viento y el crepitar de las llamas.
Los ojos del hombre y del lobo se reflejaron en el fuego, y algo invisible cruzó entre ellos. Respeto, curiosidad, destino. En ese resplandor nació el primer acuerdo, uno que cambiaría la historia para siempre. Y mientras las brasas se apagaban lentamente, un aullido largo y profundo se elevó hacia el cielo. No era un grito de amenaza, era una respuesta, un saludo, una promesa que el amanecer sabría escuchar. El fuego seguía ardiendo en el centro del campamento. Su luz temblaba sobre las piedras, sobre las pieles tendidas, sobre los ojos que observaban desde la oscuridad. No todos los lobos se acercaron aquella noche. Algunos huyeron, otros gruñeron desde la distancia, pero unos pocos se quedaron. Eran distintos, más curiosos que feroces, más hambrientos que orgullosos. Aquellos lobos serían recordados, sin saberlo, como los elegidos del fuego. El olor de los huesos asados los llamaba. Los humanos, aún desconfiados, los miraban con recelo. Había miedo, sí, pero también una especie de reconocimiento. En esas miradas se reflejaba algo antiguo, algo compartido. Ambos cazaban, ambos sobrevivían en manadas. Y, quizás por eso, algo dentro de ellos entendía que no eran tan diferentes. Con el paso de los días, los lobos más agresivos desaparecieron del campamento. No soportaban el humo, ni el olor del hombre, ni el sonido de su risa. Los que quedaron eran los más pacientes, los más dispuestos a esperar una sobra, una oportunidad, una chispa de confianza. ¿Fue hambre o fue instinto? Tal vez ambas cosas. La supervivencia tiene formas misteriosas de enseñar. Los humanos empezaron a reconocerlos. Podían distinguir sus caras, sus gestos. Sabían quién se acercaba sin gruñir, quién retrocedía si alguien levantaba la voz. A veces les lanzaban un hueso. Otras simplemente los dejaban dormir cerca del calor. Entre la hostilidad del mundo y el refugio del fuego se forjaba un pacto silencioso. Los lobos aprendieron rápido. Entendieron el lenguaje de las manos, el ritmo de las noches. Ya no se escondían tanto. Rodeaban el campamento con paso tranquilo, atentos a los sonidos del bosque. Cazaban su propio alimento, pero también alertaban a los humanos de peligros invisibles. Sin comprenderlo, se habían convertido en los primeros guardianes del hombre. Esa convivencia cambió todo. Lo que comenzó como una tregua por necesidad se transformó en selección. Los lobos más dóciles sobrevivían. Los más feroces morían o huían. Generación tras generación, el fuego no solo moldeaba herramientas y armas, también moldeaba corazones. Los animales que no temían a los humanos criaban cachorros menos temerosos, más curiosos, más afines. Un día, uno de esos cachorros nació entre el humo y el canto del viento. No conoció la vida sin el olor del hombre. Creció entre las sombras de las fogatas, ladrando con un sonido más agudo, menos salvaje. No era completamente lobo, pero tampoco era otra cosa. Era el primer eslabón de una nueva historia. Aquellos seres híbridos comenzaron a ganarse un lugar. No como esclavos, sino como aliados. Ayudaban a rastrear presas, a detectar amenazas, a soportar las largas noches del hielo.
Sus ojos reflejaban una confianza que ningún animal había mostrado antes. En esa mirada se encontraba la promesa de una nueva forma de compañía. Los humanos también cambiaron. Aprendieron a interpretar sus gestos, sus ladridos. Agradecían su presencia, incluso cuando el hambre apretaba. Había algo reconfortante en no estar solos, en sentir, bajo las estrellas, que el fuego no solo servía para calentar, sino también para unir. El mundo seguía siendo peligroso. El frío aún mordía, pero junto a esos lobos diferentes, la noche parecía menos hostil. El fuego ya no solo iluminaba cuerpos, también encendía vínculos, y en esa llama compartida, algo nuevo comenzaba a respirar. Nadie podía imaginarlo entonces, pero de esa alianza nacería una especie entera. Los descendientes de los lobos elegidos del fuego llevarían en su sangre la memoria de ese pacto antiguo, un pacto que transformaría la historia de ambos para siempre. A la orilla de la fogata, el hombre y el lobo se miraron una vez más. Ya no como enemigos, ni siquiera como extraños, solo como dos sobrevivientes que habían encontrado, en medio del hielo y el hambre, una razón para confiar. Esa noche, entre chispas y aullidos, la historia de la humanidad cambió de rumbo, y el eco de esa alianza estaba apenas comenzando a escucharse. El fuego ya nos separaba. Ahora, bajo su luz, humanos y lobos compartían una misma espera. El miedo se había transformado en algo distinto, una atención mutua, una lectura silenciosa. Un gesto, una mirada, un movimiento leve bastaban para entenderse. Lo que antes era amenaza se convirtió en lenguaje. El amanecer los encontraba juntos, siguiendo rastros invisibles sobre la nieve. Los humanos observaban cómo los lobos olfateaban el aire, cómo giraban la cabeza ante un sonido distante. Esa precisión, ese instinto afinado, era una guía invaluable. Y los lobos, a su vez, aprendieron a reconocer la dirección de una lanza, la intención de una mirada humana. Ya no cazaban solos. Cuando un grupo se adentraba en el bosque, cada paso era un mensaje. Los humanos caminaban con cautela, los lobos abrían camino en silencio. Uno marcaba el ritmo, el otro la dirección. Cada movimiento formaba parte de una danza milimétrica, tejida por la necesidad y el entendimiento. ¿Cómo describir una alianza que no necesitaba palabras? Un aullido breve indicaba que la presa había sido vista. Un brazo alzado confirmaba que el grupo estaba listo. Entonces, la persecución comenzaba. Los lobos cerraban el círculo. Los humanos avanzaban con lanzas y piedras. En esa coordinación primitiva nació algo más que la caza. Nació la confianza. Las presas más fuertes, los mamuts, los bisontes, los ciervos gigantes, caían ante una estrategia compartida. El lobo sabía cuándo frenar, cuándo atacar, cuándo retroceder. El humano comprendía cuándo seguir su ritmo o cuándo guiarlo. Ambos dependían del otro para sobrevivir. Esa unión multiplicó sus posibilidades, su ingenio, su poder. En las noches, los restos de la caza eran repartidos. Los lobos se acercaban al borde del fuego, los humanos dejaban los huesos. Ya no había gruñidos ni piedras lanzadas, solo una tregua
que se repetía cada vez con menos miedo y más costumbre. ¿Podría la costumbre convertirse en parentesco? El vínculo se hizo visible en las crías. Algunos cachorros nacieron cerca de los campamentos y crecieron entre risas humanas. Los niños los tocaban sin temor. Los viejos los observaban con curiosidad. Eran lobos, pero algo en ellos ya no pertenecía del todo al bosque. Su mirada buscaba rostros, no solo olores. Los humanos descubrieron que esos lobos jóvenes eran más dóciles, más atentos. Respondían a señales, seguían órdenes simples. Podían advertir peligros antes que nadie, custodiar el fuego mientras el grupo dormía. El lobo se volvió guardián, compañero, parte del clan. Y con él, la caza se volvió más segura, la vida más larga. En cada generación, la alianza se fortalecía. El hambre ya no era solo enemigo, era el puente que los había unido. La soledad de cada especie encontraba compañía en la otra. Juntos, transformaron el miedo en estrategia, la distancia en lealtad. Y en ese cruce invisible, el destino de ambos cambió para siempre. Porque el hombre empezaba a pensar como un cazador de manada, y el lobo como un ser que comprendía la intención humana. Dos naturalezas distintas aprendiendo a convivir bajo un mismo instinto. La cooperación se volvió herencia, y esa herencia, algún día, tendría nombre propio. El eco de esa alianza seguiría creciendo, generación tras generación, hasta que, entre la manada y la aldea, apareciera una nueva criatura, ni totalmente salvaje, ni completamente humana. Una criatura nacida del fuego, del hambre y de la confianza. Pero esa historia apenas comenzaba. La alianza crecía más allá de la caza. Ya no se trataba solo de rastrear presas o compartir el calor del fuego. Algo más profundo, más invisible, comenzaba a ocurrir entre humanos y perros. Una conexión que no dependía de gestos ni sonidos, sino de algo tan simple como una mirada. Las fogatas iluminaban rostros cansados, ojos atentos. Y en esos ojos, los primeros humanos empezaron a reconocer algo familiar. No miedo, no desafío, sino confianza. Los perros, antes lobos desconfiados, ahora sostenían la mirada humana sin huir. Esa quietud, ese instante suspendido, fue un lenguaje nuevo. Una forma de decir, te entiendo, sin pronunciar palabra. Los científicos modernos lo llamarían más tarde sincronía emocional. Pero entonces era pura intuición. El fuego ya no solo calentaba cuerpos, también encendía vínculos. ¿Quién habría imaginado que un intercambio de miradas cambiaría el destino de dos especies? En cada encuentro, algo en el cerebro humano respondía. Una cascada de química silenciosa. Oxitocina, la hormona del apego. Los mismos circuitos que unían a madre e hijo ahora se activaban con esos animales. Y en los perros ocurría lo mismo. El vínculo era mutuo, biológico, inevitable. Las manadas mixtas comenzaron a actuar como una sola mente. Los humanos aprendieron a leer orejas, colas, gruñidos leves. Los perros a interpretar tonos de voz, gestos, silencios. No era magia, era aprendizaje compartido. Cada día, su comunicación se hacía más precisa, más íntima, más humana.
y más canina. En la caza, bastaba una mirada para iniciar el movimiento, un leve giro de cabeza, y el perro sabía cuándo correr, un alzar de cejas, y entendía cuándo esperar. La coordinación era tan natural que parecía instintiva, pero detrás de esa precisión había algo mayor: empatía. Los humanos ya no veían a los perros como simples ayudantes. Veían compañeros, guardianes del fuego, aliados del camino, confidentes silenciosos. Y los perros, a su vez, hallaron en los humanos algo que ningún bosque ofrecía: un hogar donde no era necesario temer. El refugio ya no era una cueva ni un árbol hueco, sino una caricia. El sonido del corazón humano se volvió familiar, reconfortante. El olor de la piel, un mapa de seguridad. Esa mezcla de emociones moldeó generaciones. Cada cachorro nacido junto al hombre traía impreso en su instinto el deseo de mirar y ser mirado. A medida que los siglos pasaron, la mirada compartida se volvió un espejo. En los ojos del perro, el humano veía su mejor versión: lealtad, ternura, constancia. Y en los ojos humanos, el perro encontraba sentido, propósito, pertenencia. Dos mundos, uno reflejado en el otro. Aquel vínculo ancestral sigue vivo. Cuando un perro te observa y mueves apenas los labios, él ya sabe. Cuando sonríes, su cola responde. Miles de años después, el lenguaje de la mirada aún nos une. Un diálogo sin palabras, heredado del fuego y la noche. En algún punto de esa historia, la alianza dejó de ser supervivencia y se convirtió en amor. Un amor que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la compañía, la empatía y la lealtad. Y mientras la humanidad seguía avanzando hacia nuevos horizontes, los perros seguirían ahí, observando, esperando el próximo paso. Juntos. El vínculo entre humanos y lobos ya no era solo de caza o compañía. Había crecido hasta convertirse en algo más profundo, más invisible. En esa alianza naciente, la confianza se transformó en una forma de lenguaje, y ese lenguaje quedó grabado, literalmente, en la tierra. Entre capas de sedimento y hielo, los arqueólogos han encontrado huellas paralelas, una humana y otra canina, marcadas en un barro antiguo. Dos seres caminando juntos, hace miles de años. No eran rastros de persecución, sino de recorrido compartido. Esas huellas hablan de una historia que ya no era solo de supervivencia, era de convivencia. A veces, esas huellas llevan hasta tumbas, lugares donde humanos y perros descansan lado a lado. En algunos casos, el animal yace a los pies del cazador, en otros, entre sus brazos. Hay collares de piedra, fragmentos de cuentas, rastros de flores fosilizadas, pequeños gestos que dicen mucho. No fue casualidad, fue afecto. En una de las tumbas más antiguas, en Bonn Oberkassel, Alemania, los huesos de un joven y su perro reposan juntos desde hace más de 14.000 años. Los análisis revelan algo sorprendente. El perro había estado enfermo y los humanos lo cuidaron. Durante semanas lo alimentaron cuando no podía moverse, lo protegieron del frío. En una era donde cada recurso contaba, eso solo podía significar una cosa:
Cariño. ¿Por qué alguien cuidaría a un animal enfermo sin un beneficio práctico inmediato? La respuesta está en la mirada compartida, en el lazo emocional que ya se había tejido. Los humanos habían aprendido que la lealtad de esos compañeros era algo más valioso que la carne de una presa. Y los perros, por su parte, habían aprendido que el calor humano podía ser refugio y familia. En Siberia, en Jordania, en las llanuras de América, las evidencias se repiten. Restos humanos y caninos enterrados juntos, a veces con ofrendas, a veces con marcas rituales. Esas sepulturas no son solo arqueología, son testimonio de un vínculo que trascendió la necesidad. Imagina la escena, una aldea de cazadores-recolectores, un hombre que entierra a su perro bajo un manto de pieles. Sus compañeros lo observan en silencio. Nadie se burla, nadie se sorprende. Todos entienden. Porque ya entonces, ese lazo era sagrado. En el ADN de ambos quedaron cicatrices compartidas. Los humanos empezaron a producir más oxitocina al interactuar con perros, la hormona del apego. Los perros, a su vez, desarrollaron una sensibilidad especial a la voz humana y a los gestos. La biología se adaptó a la emoción. Y la emoción dejó huellas más duraderas que cualquier piedra tallada. No era solo un pacto de utilidad, era un pacto de memoria. Cada tumba compartida, cada huella paralela, era una promesa silenciosa. No te dejaré solo. En un mundo que aún era salvaje, esa promesa lo cambió todo. La Tierra guardó esas pruebas durante milenios. Y cuando las descubrimos, comprendimos que esa historia no era ajena. Seguía viva en nosotros, en cada perro que espera junto a una puerta, en cada humano que sonríe al ver mover una cola. Porque aquellas huellas, endurecidas en el barro antiguo, no fueron solo las de un hombre y un animal. Fueron las primeras marcas del amor que cruzó las especies. Y mientras el hielo retrocedía y las aldeas crecían, ese vínculo comenzó a cambiar de forma, pero nunca de esencia. El vínculo se había vuelto profundo. Ya no bastaba con compartir el fuego o el camino. Ahora compartían el mundo que estaban construyendo. Los humanos habían dejado atrás las cuevas y los campamentos nómadas. En los valles fértiles, los primeros pueblos crecían entre cosechas, muros y templos. Y junto a ellos, siempre había un perro. Eran los mismos descendientes de los lobos que un día se atrevieron a acercarse. Pero ahora, su destino estaba entretejido con el de la civilización. ¿Cómo cambió su papel en esta nueva era? En las aldeas agrícolas, el perro se convirtió en centinela. Avisaba antes de que un extraño cruzara los campos o de que un depredador rondara el rebaño. Ya no cazaba para sobrevivir, sino para servir. En su mirada había deber, no miedo. Era el guardián del hogar, del fuego y del sueño humano. Con el tiempo, las aldeas se transformaron en ciudades. Surgieron muros, torres y mercados. Y los perros aprendieron a moverse entre la multitud como si entendieran el pulso de la vida urbana. En Egipto, su figura alcanzó un nuevo significado. Los faraones los tenían a su lado en vida, y también en la muerte. Las tumbas egipcias muestran perros momificados, adornados con collares de lino y oro. No eran simples animales,
eran compañeros sagrados. El dios Anubis, con cabeza de chacal, custodiaba el tránsito al más allá. Su imagen simbolizaba protección, juicio y lealtad eterna. ¿Podía haber mayor honor para un animal que ser el guardián del alma? Más al oeste, en Grecia y Roma, los perros se convirtieron en emblemas de fuerza y disciplina. Los ejércitos los usaban en campañas, los templos los adoptaban como protectores. En las entradas de las villas romanas, las losas advertían: "Cabe canem", cuidado con el perro. Era más que una frase. Era la frontera entre lo doméstico y lo salvaje. Pero no todos los perros eran soldados o guardianes. Algunos acompañaban a filósofos, artistas y emperadores. En sus casas eran símbolo de nobleza, fidelidad y poder. El perro empezó a reflejar el rango social de su dueño, igual que una joya o una estatua. Lo que antes había sido alianza, ahora también era estatus. Y sin embargo, algo se mantenía igual. En las calles de barro o entre columnas de mármol, el perro seguía buscando una mirada humana. En esa conexión silenciosa, el pasado salvaje no desaparecía, solo se transformaba. El instinto de protección se mezclaba con el afecto. Los humanos habían domesticado la naturaleza, pero también la habían traído a su lado. Cada ladrido en una noche antigua recordaba el eco de los bosques. Cada perro que dormía a los pies de un rey seguía siendo, en el fondo, descendiente de aquel lobo que una vez se acercó al fuego. Porque la historia de la civilización no solo está escrita en piedra o pergamino, también late en las huellas de esos guardianes anónimos que custodiaron campos, templos y corazones humanos. Y mientras las ciudades crecían, una nueva pregunta comenzó a surgir. ¿Qué papel tendrían esos fieles aliados en un mundo que ya no necesitaba cazar para sobrevivir? Bajo las arenas del tiempo, el vínculo entre humanos y perros ya no era solo de carne y hueso. Se había transformado en símbolo, en espíritu, en mito. Donde antes había fuego y caza, ahora había templos, rituales y leyendas que trataban de explicar aquello que el alma humana apenas comprendía. ¿Por qué un animal podía mirar tan profundamente dentro de nosotros? En Egipto, esa respuesta tenía nombre: Anubis. Con cabeza de chacal y cuerpo humano, custodiaba las puertas del más allá. No era un monstruo, era un guardián. Su tarea: pesar el corazón de los muertos, decidir si era digno del paraíso o del olvido. ¿Por qué un perro y no un dios con rostro humano? Tal vez porque solo un ser que conocía la lealtad podía juzgar el alma con justicia. Las paredes de los templos lo mostraban caminando entre sombras, llevando al difunto de la mano. El perro, que un día acompañó al cazador en la tierra, ahora acompañaba su espíritu en la muerte. Era el mismo vínculo, pero elevado al plano eterno. En el norte, entre montañas cubiertas de nieve, otro mito nacía. Los lobos no eran guardianes, eran presagios. En los cantos nórdicos, Fenrir era el lobo del fin del mundo. Su furia no provenía del mal, sino del desequilibrio. Representaba el poder sin control, la naturaleza desatada. Los dioses lo temían, pero también lo necesitaban. Sin su fuerza, el orden no tendría sentido.
¿Y no era esa la misma dualidad que los humanos veían en el lobo real? Protector y amenaza. Compañero y enemigo. La frontera entre ambos no siempre estaba clara. Más al sur, en los bosques griegos, los lobos acompañaban a Artemisa, diosa de la caza y la luna. No eran bestias salvajes, eran extensiones de su voluntad. Corrían junto a ella entre árboles y sombras, silenciosos como el viento. Los griegos decían que Artemisa podía castigar o proteger, y sus lobos eran reflejo de esa ambigüedad divina. El mito, en el fondo, siempre fue un espejo. En cada cultura, el perro y el lobo eran proyecciones de lo que el ser humano temía y admiraba en sí mismo. En algunos pueblos eran guías del alma, en otros, guardianes del inframundo. En todos, eran símbolos de algo más grande que la simple vida cotidiana. En América, los antiguos mexicas hablaban del xolotl, el perro que acompañaba al alma por el río de la muerte. Tenía que nadar junto a su amo, protegerlo de los espíritus del olvido. Por eso, los muertos eran enterrados con un perro, o con una figura de barro que los representaba. Sin él, el alma jamás encontraría el camino. ¿Y qué dice eso de nosotros? Que incluso frente al misterio más grande, la muerte, el ser humano no quiso ir solo. Buscó a su compañero de siempre. A lo largo del planeta, las historias se repiten con diferentes nombres, pero la misma esencia. Un perro que guía, un lobo que protege, un espíritu que no abandona. Desde los desiertos egipcios hasta las tundras nórdicas, el eco es el mismo. Los antiguos no los domesticaron con cadenas, sino con significado. Cada relato era un intento de agradecer, o tal vez de entender, la fidelidad que desafiaba el tiempo. Porque mientras los dioses cambiaban y los imperios caían, los perros seguían allí, mirando al hombre como si supieran que la historia aún no había terminado. Los mitos, al final, no eran solo fábulas. Eran la forma en que la humanidad reconocía su deuda con aquel aliado que nunca la traicionó. En ellos, el lobo dejaba de ser miedo y se convertía en memoria. En ellos, el perro dejaba de ser animal y se volvía alma. Y aunque los templos se derrumbaron y las lenguas murieron, su figura sigue viva. En cada historia que contamos, en cada tumba que se descubre, en cada mirada que aún nos sigue desde la penumbra. Quizás los antiguos tenían razón. Tal vez los perros no solo caminan junto a nosotros, sino también dentro de nosotros. Y ese misterio, el de compartir algo tan profundo entre dos especies, apenas comienza a revelarse. El eco de los antiguos lazos aún resonaba en los campos, pero algo había cambiado. Las aldeas se habían convertido en ciudades, y las ciudades en gigantes de humo y hierro. El rugido de las máquinas sustituyó al aullido del lobo. El fuego que un día unió a dos especies ahora ardía en las fábricas, devorando carbón en lugar de leña. Los perros ya no eran compañeros de caza ni guardianes del hogar. Muchos se convirtieron en ornamentos, símbolos de prestigio o simples distracciones. En los palacios dormían sobre alfombras. En las calles sobrevivían entre basura y ruido. El pacto ancestral, ese acuerdo silencioso forjado en la nieve y el hambre, empezaba a quebrarse. ¿Dónde había quedado el instinto compartido?
La mirada que cruzaba especies y entendía sin palabras. El hombre moderno, rodeado de humo y relojes, ya no necesitaba al lobo ni al perro para sobrevivir, solo para acompañar su soledad. Mientras tanto, los lobos eran perseguidos con ferocidad. Los llamaban plagas, amenazas, monstruos. Cada disparo era un eco del miedo humano a su propio pasado salvaje. Montañas, bosques y valles se quedaban mudos, sin el canto nocturno que una vez marcó la frontera del mundo humano. En los cuadros antiguos, el perro seguía apareciendo a los pies del hombre, pero era una imagen vacía, un recuerdo pintado de algo que ya no existía. El vínculo que había ayudado a conquistar el planeta se diluía entre humo y progreso. La cooperación dio paso a la utilidad, la lealtad, a la obediencia. Aún así, en algunos rincones rurales, el pacto sobrevivía. Un pastor que hablaba con su perro con solo una mirada. Un cazador que confiaba en su compañero más que en cualquier hombre. Eran vestigios de una memoria colectiva, reliquias vivas de una alianza que se resistía a morir. Pero la industrialización no conocía de nostalgias. El ritmo de las máquinas no dejaba espacio para el silencio ni la conexión. Los perros se adaptaron, como siempre lo habían hecho. Algunos sirvieron en guerras, tirando de camillas, buscando soldados caídos entre el barro. Otros fueron entrenados para obedecer sin comprender, convertidos en extensiones del poder humano. Y los lobos, los pocos que quedaban, fueron empujados a los extremos del mundo, allí donde la civilización no había llegado. Sus aullidos, una vez símbolo de libertad, se volvieron presagios de peligro. El hombre había olvidado que en su mirada reflejaba la suya propia. El pacto no se rompió de golpe. Fue un desgaste lento, casi invisible. Cada muro levantado, cada bosque talado, cada rifle apuntando al bosque. Paso a paso, la distancia entre ambos creció hasta hacerse abismo. Sin embargo, en lo más profundo del alma humana, algo seguía recordando. Quizás en el cariño a un perro callejero, o en la nostalgia que despierta un aullido lejano. Porque aunque el mundo cambió, el eco del acuerdo original nunca desapareció del todo. El vínculo se había debilitado, sí, pero no destruido. Solo dormía, esperando una chispa, un gesto, una nueva era de entendimiento. Esa que podría volver a unir al hombre con su sombra salvaje, con su reflejo más antiguo. En algún lugar, bajo un cielo sin estrellas, un lobo volvió a aullar. Y por un instante, el planeta recordó quiénes fueron sus verdaderos aliados. El pacto se rompió, pero su eco siguió resonando. En las ciudades modernas, entre luces y ruido, todavía hay algo ancestral en nosotros. Un impulso silencioso que busca compañía, que anhela una presencia constante al lado. No es solo costumbre, es memoria biológica, grabada en miles de años de convivencia. Cuando miramos a un perro dormir, algo dentro recuerda. Una escena en el fuego, una noche helada, un lobo vigilando al borde del campamento. Esa imagen está en nuestro ADN. Nos enseñó que la seguridad no siempre viene de las armas, sino del vínculo.
¿Por qué, entonces, seguimos buscando esa mirada leal? Porque el perro es más que un animal doméstico, es una promesa cumplida. Representa la alianza que nos permitió sobrevivir cuando todo era incertidumbre. Nos recuerda que hubo un tiempo en que no estábamos solos contra el mundo. Incluso cuando no lo pensamos, actuamos desde esa herencia. Adoptamos perros, les hablamos, los cuidamos y sentimos que nos entienden. No necesitamos lenguaje, basta el gesto, la voz suave, el contacto. Esa comprensión es el vestigio más puro del pacto original. Los científicos hablan de oxitocina, de respuestas neuronales, de química social. Pero lo que sentimos va más allá de la biología. Cuando un perro corre hacia nosotros, no solo reconocemos afecto, reconocemos pertenencia. Y si en el fondo, cada adopción es un reencuentro, una manera de volver a formar parte de la manada perdida. El perro no nos sigue por necesidad, sino por fidelidad a una historia común. Nos acompaña porque fue parte de nuestra evolución, tanto como el fuego o la palabra. En los parques, entre edificios y concreto, ese vínculo sigue vivo. Cada paseo, cada caricia, cada mirada compartida es un eco prehistórico. Una conversación silenciosa que atraviesa milenios. El humano moderno, sin saberlo, revive a su antiguo aliado. No importa cuántas pantallas nos separen del mundo natural. Mientras exista un perro esperando junto a la puerta, no estaremos del todo desconectados. Ellos nos anclan al pasado, nos recuerdan la sencillez del instinto y la confianza. En su lealtad, encontramos un reflejo de lo mejor de nuestra especie. ¿Quién domestica a quién? Esa pregunta sigue abierta y quizá nunca tuvo una sola respuesta. El perro aprendió de nosotros, pero nosotros también aprendimos de él. Aprendimos que la cooperación puede ser más poderosa que la fuerza. El eco de la manada no se escucha en los bosques, sino en los hogares. Late en cada respiración compartida, en cada cola que se mueve al vernos volver, en cada humano que ama sin pedir explicación. El perro nos recuerda lo que fuimos y lo que aún podemos ser, porque aunque la historia cambió, el pacto nunca desapareció del todo. Solo se transformó en algo más profundo y cotidiano. Un recordatorio vivo de que no sobrevivimos solos, sino acompañados, y que al final, quizá la humanidad comenzó verdaderamente cuando alguien decidió confiar. Las ciudades ya no eran de piedra, ni los caminos de barro. El mundo había cambiado, pero algo seguía latiendo bajo la superficie. Una historia antigua, aún por descifrar. Durante siglos, la humanidad creyó que el perro y el lobo habían seguido rutas separadas, pero la ciencia comenzó a contar otra versión. Una historia escrita, no en leyendas, sino en moléculas invisibles. El ADN. En laboratorios de todo el planeta, científicos tomaron muestras de huesos fosilizados, fragmentos de colmillos, cabellos atrapados en el hielo, restos hallados junto a tumbas humanas. Cada trozo era una pista. Y cuando las compararon con el ADN de perros actuales, el resultado fue claro. Todos, sin excepción, llevaban dentro el eco de un lobo. Un linaje que sobrevivió a glaciares, guerras y civilizaciones enteras. El mapa genético comenzó a expandirse como una red luminosa. Desde las estepas de Asia Central
hasta los bosques de Europa, desde los desiertos de Medio Oriente hasta las llanuras americanas. Cada región contaba una variante, una adaptación, un capítulo distinto de la misma historia. ¿Dónde empezó todo realmente? Aún no hay un consenso absoluto, pero los genes señalan varios puntos de origen, como si el vínculo entre lobos y humanos hubiera surgido más de una vez. Algunos lobos se acercaron a los campamentos humanos en China hace más de 15.000 años. Otros lo hicieron en Europa, quizá atraídos por los restos de caza. Lo fascinante es que el patrón se repite: curiosidad, tolerancia, alianza. La genética sugiere que no fue un solo evento, sino un fenómeno compartido. Diferentes pueblos, distintos climas, el mismo impulso de cooperación entre especies. Los científicos llaman a ese momento la domesticación, pero tal vez el término sea injusto. No fue una sumisión, sino un intercambio. Los lobos que se acercaron no fueron domados por la fuerza, fueron elegidos por su naturaleza menos agresiva, más social. Y los humanos que los aceptaron también cambiaron. En sus genes se activaron respuestas químicas, la oxitocina del afecto, la dopamina de la confianza, biología pura transformándose en emoción. Hoy, los análisis genómicos muestran algo sorprendente. El perro conserva más del 98% del ADN del lobo. Eso significa que la distancia entre ambos no es tan grande como creíamos. Detrás de cada mirada dócil aún hay una chispa salvaje. Cada juego, cada aullido, cada instinto protector es una herencia directa de aquel ancestro de hielo. La ciencia no solo comprobó un parentesco, sino un espejo. El perro nos revela cuánto del lobo aún vive en nosotros. Incluso el lenguaje genético habla de migraciones. Cuando los humanos cruzaron el estrecho de Bering hacia América, los perros fueron con ellos. Dejaron huellas en cuevas, en aldeas, en cerámicas, en México, en Perú, en Canadá. Cada rastro arqueológico coincide con un linaje genético. No eran simples acompañantes, eran miembros de la expedición humana más ambiciosa de la historia. En el siglo XXI, las secuencias de ADN antiguo se comparan con inteligencia artificial. Los algoritmos reconstruyen árboles evolutivos que se entrelazan como raíces bajo la nieve. Y entre esas conexiones, los científicos descubren algo casi poético. Mientras el lobo desaparecía de muchos territorios, el perro los conquistaba. Donde el primero fue temido, el segundo fue amado. Pero ambos compartían la misma esencia. Al comprender eso, la ciencia devolvió dignidad al lobo, no como enemigo del hombre, sino como su coautor. Sin él, quizá no habríamos sobrevivido al hielo. Sin su descendencia, no habríamos aprendido lo que significa lealtad. La genética moderna no solo ilumina el pasado, también nos recuerda que la evolución no es una historia de dominio, sino de encuentro. Hoy, al mirar a un perro, podemos leer un código de miles de años. Un idioma escrito en sus células, donde cada ladrido es un eco del bosque y cada caricia, un pacto renovado. Porque en la sangre del perro late la memoria del lobo y en la del hombre, la nostalgia de aquel compañero perdido. La ciencia cerró el círculo que comenzó junto al fuego, pero al hacerlo, abrió una pregunta más profunda.
Si logramos descifrar el origen de nuestra alianza, ¿podremos entender también hacia dónde nos llevará? En los valles donde alguna vez se escucharon los aullidos del miedo, hoy se oyen cantos de esperanza. Las sombras del pasado se disuelven entre árboles jóvenes, y los lobos, antiguos exiliados, regresan paso a paso a los bosques que fueron su hogar. Los humanos los observan desde la distancia, con una mezcla de respeto y asombro. Quizá, después de tanto tiempo, hemos aprendido a mirar sin querer poseer. En parques, montañas y reservas, las cámaras captan escenas que parecen repetirse desde hace milenios. Un lobo cazando con su manada, un perro corriendo junto a su dueño, ambos guiados por el mismo impulso ancestral. ¿Será que aún compartimos un mismo instinto de cooperación? El perro, embajador de aquel pacto, vive en nuestras casas, duerme a los pies de nuestras camas y nos acompaña en silencios que solo él entiende. No es un simple animal doméstico. Es la memoria viva de un acuerdo sellado cuando la humanidad apenas sabía sobrevivir. Cada vez que lo llamamos por su nombre, evocamos un eco antiguo, una historia que empezó entre hielo y fuego. La ciencia lo confirma. Compartimos con ellos más que afecto. Nuestros corazones laten más lento al acariciarlos. Nuestras hormonas responden igual que ante un ser querido. Es un lazo biológico, pero también espiritual. Nos completan, como si algo en nuestra evolución no estuviera del todo cerrado sin su presencia. Sin embargo, el otro lado del pacto también resurge. Los lobos, una vez perseguidos, ahora regresan a sus territorios con cautela. En Yellowstone, su retorno transformó el paisaje. Los ríos cambiaron su curso, los bosques crecieron más sanos, las presas se equilibraron. La naturaleza recordaba su ritmo gracias a ellos. Fue como si el planeta también hubiese esperado su regreso. Esa restauración no es solo ecológica, es simbólica. Es la prueba de que lo que destruimos puede renacer si entendemos el valor de la convivencia. Cada lobo que aúlla bajo una luna nueva nos recuerda que la historia no terminó, que aún somos parte del mismo coro de vida. Mientras tanto, nuestros perros siguen enseñándonos sin palabras. Nos esperan con paciencia, nos perdonan sin rencor, nos observan con una lealtad que no pide nada a cambio. ¿No es acaso ese el ejemplo más puro de confianza entre especies? Ellos son, en esencia, lo mejor que aprendimos de los lobos. Miran el mundo con esa mezcla de alerta y ternura que solo una criatura entre dos mundos puede tener. En sus ojos, la sabiduría del bosque y la calidez del hogar se funden. Nos recuerdan que ser humano también implica ser guardián de lo que amamos, porque, en el fondo, seguimos caminando juntos. Ellos a nuestro lado, nosotros aprendiendo a no olvidar. La alianza no terminó con la domesticación, se transformó en una forma de gratitud. Cada caricia, cada juego, cada paseo bajo el sol es una forma de decir, seguimos aquí. Y cuando cae la noche y el silencio se extiende, aún puede escucharse, muy lejos, un aullido que responde al ladrido de un perro. Dos ecos que se buscan a través del tiempo, dos voces que recuerdan el mismo origen. Así termina esta historia, pero no su latido. Porque mientras existan lobos en los bosques y perros en nuestros hogares, el pacto bajo la nieve seguirá vivo,
recordándonos quiénes fuimos y quiénes todavía podemos ser.